Buen día, Agustín y audiencia. Gracias por comunicarse. ¿Por qué es el panorama que trazan las cámaras de comercio en este encuentro nacional es negativo, Daniel? Mirá, por la situación en general que se vive, o sea, vos sos consciente que hay un marco macroeconómico muy complicado con una inflación. La inflación es terrible, esto es lo que creo que es el principal flagelo que tenemos en este momento, que deteriora todo el poder adquisitivo, genera una situación social difícil. Bueno, y a eso si le sumamos el tema del dólar, que hay tantos tipos de dólar que al final uno no sabe cuáles son los precios de referencia en base a cuál dólar, y para colmo que quienes tienen que importar insumos y productos importados no cuentan con ellos, así que todo un marco difícil. Es cierto que en Neuquén, a raíz de la actividad en Vaca Muerta, se ve un poco más aliviado esto, pero ese marco macroeconómico difícil lo tenemos en todo el país. Digo, dificultades, por ejemplo, en el plano económico. Y días atrás hablaba con el secretario, subsecretario de Trabajo de la provincia, nos decía 26 puestos de trabajo se crean por día en Neuquén, o por lo menos en el ámbito privado, ¿no? O ese es el dato estadístico que surge de evaluar los números de los últimos 12 meses. Aún así, en ese contexto uno puede decir la economía ha crecido, o por lo menos ha crecido el número de empleos. Y lo que yo te decía, Neuquén es una isla, o sea, a raíz de todo esto. De todos modos, yo tendría que ver, nosotros no hemos hecho la evaluación con el Observatorio Económico. En comercio, yo sé que se perdieron 15.000 puestos durante la pandemia y se han recuperado la mayoría de esos puestos, pero que se haya generado mucho más, te puedo asegurar que en estos últimos meses lo único que uno escucha de todos los comerciantes y empresas, vos viste que Asipán abarca un arco de empresas muy importante y no es esa la realidad. Yo te puedo asegurar que en estos últimos 2 o 3 meses lo único que se escuchan son lamentos. Antes del Día de la Madre había caídas en las ventas. Yo me reúno, te imaginas, en la mesa de CIPAN, nomás la mesa directiva, que somos 25, son 25 rubros distintos. Lo único que se escuchan son lamentos, 30% de caída en las ventas en unidades, en indumentaria, en calzado, el 15%, decía otro, en pinturería, el 20% en heladería. Es decir, te imaginas que en un panorama de ese tipo no da para tomar mucho personal, ¿no es cierto? Esos datos que acabas de mencionar, 30% de caída de las ventas en indumentaria, 15% en pinturería, son dos rubros interesantes. Uno tiene que ver con el consumo tal vez más doméstico, que es el de la indumentaria, pero un 30% es un porcentaje muy alto. ¿30% en qué periodo, Daniel? Y ahora estos últimos meses, por ejemplo, unos días antes del Día de la Madre, yo sé que todo el periodismo me llama para preguntar cómo van las ventas del Día de la Madre, así que hice un paneo, particularmente sobre boutique y casas de indumentaria, y venían con esa realidad. Apostaban todo el Día de la Madre porque, bueno, una fecha que realmente es como punto de inflexión, todo el mundo quiere hacerle un presente al ser más querido, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, algo mejoró. La realidad es que el Día de la Madre no cayeron el 30% de las ventas. Habrán caído en unidades, en algunos casos un 5%, en otros un 10%, en otros mejoraron un 10%, así que así más o menos se salió empatado, Ujú. comparando con el año pasado, ¿no es cierto? Ajá. Pero bueno, por una fecha en particular. Pero la realidad es que viene mal la situación. No. Y bueno, y fue lo que escuché, volviendo a lo que dijiste al principio, en la cámara, en el encuentro de cámaras, había 24 provincias en Buenos Aires y estábamos, cada uno dio su informe. Y bueno, el provincia de Buenos Aires me llamó la atención, el interior de la provincia de Buenos Aires, que está muy, de los que peor se manifestó, que directamente tienen paralizadas las ventas. Se ve un fenómeno cada vez más creciente de estanflación, un estancamiento de la economía con inflación, que es uno de los peores panoramas, ¿no es Mm. cierto? El otro porcentaje que tiraste recién, Daniel, es 15% de caída en pintura. Uno puede asociar pintura a la construcción, decime si me equivoco en eso, este, y, y hasta no hace mucho, digamos, la gestión ciudadana se jactaba, digamos, de que hay más de medio centenar de edificios en construcción en la capital neuquina. Eh,
¿Eso qué quiere decir, este 15% de caída en pintura, que no está a la altura de las expectativas? ¿Tiene que ver con la experiencia de los años previos? ¿Cómo se explica, digamos, ese 15% de caída de ventas en pintura? No, yo tengo entendido que el rubro de la construcción sigue funcionando bastante bien. Es evidente en Neuquén la cantidad de edificios que están Claro. haciendo y demás. Ahora dicen que van a reactivar la obra pública también. Yo calculo que debe ser más que todo el consumo, por el consumidor final, aquel que en esta época El que pinta la casa, se decís, todos compara los año años o contra cada año, 2 años. claro. Sí, yo pienso que se está referido fundamentalmente a eso. Ahí la retracción del consumo está en el consumidor final, no tanto en la empresa constructora, que evidentemente sigue que de todos modos no te vas a creer que hay mucha venta de departamentos y demás, pero esa es otra historia. Sí, la construcción, como vos decís, eso está firme. Uh-huh. No Porque puedo de dejar alguna de... forma también a la gente le quema a lo que realmente tienen algún tipo de rentabilidad, y en el petróleo la hay, le quema el dinero en las manos, entonces se invierte mucho en construcción, eso no hay duda. Es decir, por eso, hay dos economías, creo que no te lo tengo que aclarar, Agustín, también para colmo en Neuquén. Aquella relacionada con el petróleo, que genera una rentabilidad importante, y bueno, el resto de los mortales que está tratando de sobrevivir, ¿no? Claro. No puedo dejar de preguntarte respecto de la tarifa eléctrica. Hablamos esta semana con Gustavo Aman de los hoteleros y gastronómicos, ofuscado también porque el cuadro de situación no se modifica después de la actualización de tarifas que se hizo el año pasado, y el impacto que tienen en los costos fijos por el consumo eléctrico no deja de ser elevado o muy elevado. ACIPAN comparte, me parece, esta mirada. El punto es saber qué gestiones están haciendo y con qué tipo de resultado. Estamos muy molestos, sinceramente, el que salió primero a hablar es Gustavo, pero estamos muy molestos porque venimos haciendo una negociación con el Consejo Directivo de CALF, con el propio presidente Luca, con el municipio, y habíamos llegado ya a un punto donde nos habían dado los listados de las empresas que habían sido afectadas por el aumento de la potencia contratada, que más un reportaje vos me has consultado, y bueno, estaba por sacarse hace ya un mes y medio, 2, y andan dando vueltas, ¿no? Ellos dicen que va a salir, dicen los funcionarios, pero la realidad es que esto tiene unas demoras que ya se hace insoportable cada vez que llega una factura de energía eléctrica. También los funcionarios piensan que los tiempos, ¿viste? De los tiempos de la actividad privada son los mismos que la actividad pública, no son así, cada factura que llega hay que afrontarla, ¿viste? Así que sí, estamos molestos porque no hay definiciones al respecto. Uh-huh. Y te digo, aparte, volviendo al tema de las cámaras, el problema de la tarifa eléctrica, yo planteé justamente ese problema, o sea, desde Neuquén hablé de dos temas. Uno, el tema de las tarifas, que mirando un cuadro que se ha divulgado y que anda por todas las redes, Neuquén creo que la más cara del país es Córdoba, y creo que la tercera del país más cara es Neuquén, para que te den una idea. Entonces lo planteé, siendo generadores de energía eléctrica, generadores de energía en general, ¿cómo puede ser que Neuquén tenga una de las tarifas más caras del país, ¿no es cierto? ¿Y cómo se explica? Y el valor agregado de distribución, ahí también en ese gráfico, si querés después yo te lo envío para que lo analicen. La tarifa tiene tres componentes. Uno es la energía eléctrica pura, que más o menos es lo mismo, el mismo valor en todo el país. Otra parte es impuestos, y una tercera parte que es VAD, que es valor agregado de distribución, que es el costo interno que tiene la distribuidora. Y bueno, evidentemente tienen costos eléctricos altos, en nuestros costos de distribución altos, nuestras distribuidoras en esta zona. Es así, no tiene otra explicación.